Mi nombre es Fátima Jacqueline González Valverde y el día de hoy, junto con mis compañeros Axel Gael Ramírez Morales y Luis Alfonso Mejía Infante, les venimos a hablar sobre el tema del origen de los derechos humanos y su desarrollo, así como también su importancia y algunas luchas históricas que permiten que hasta el día de hoy existan. Los derechos humanos son libertades y garantías que todas las personas tenemos simplemente por el hecho de ser humanos. Los derechos humanos protegen nuestra dignidad, nuestra libertad y nuestra igualdad. Aunque el día de hoy parezca algo normal, los derechos humanos no siempre existieron. Estos fueron el resultado de algunas luchas sociales, algunas revoluciones y algunos movimientos que lucharon por nuestra justicia y igualdad. El día de hoy hablaremos sobre el origen de los derechos humanos y su desarrollo a lo largo de la historia, y también el por qué sigue siendo importante hasta el día de hoy. El origen de los derechos humanos se remonta a las primeras civilizaciones cuando comenzaron a crearse leyes para organizar una sociedad en bruto. Uno de los primeros antecedentes fue el Código de Hammurabi, creado hace 4000 años en Babilonia. Este código establecía normas, castigos, y uno de los primeros intentos de justicia escrita fue hace mucho tiempo. Después de 1215 se firmó la Carta Magna en Inglaterra. Este documento limitó el poder de ley y reconoció algunos derechos para los ciudadanos, como el derecho a juicio justo, a tener igualdad más que nada. Otro momento importante fue durante la Revolución Francesa, donde surgió la idea de que todas las personas nacieran libres de expresarse, libres de tener un voto libre, para reconocer más que nada esa igualdad de género entre el hombre y la mujer. Esta revolución nació en las declaraciones de los juicios de los derechos del hombre y del ciudadano, que defendía los derechos como la libertad, la igualdad, la propiedad e incluso la seguridad de una persona. Estas ideas fueron mucho más importantes porque la primera vez que se habló sobre los derechos para todas las personas y no solo para las leyes o ideas nobles que tuviera el ciudadano. Claramente se estableció un escrito que justificara esa palabra y todo se tuviera en cuenta conforme las leyes. Desarrollo de los derechos humanos. Los derechos humanos continuaron desarrollándose con el tiempo, especialmente después de las guerras. Uno de los momentos más importantes fue la Segunda Guerra Mundial, donde murieron millones de personas y se cometieron muchas injusticias. Después de esta guerra, el mundo entendió que era necesario proteger los derechos humanos para evitar que algo así volviera a ocurrir. Por eso, en 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas. 3 años después, en 1948, se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece derechos fundamentales como derechos a la vida, derechos a la libertad, derechos a la educación, derechos a la igualdad y el derecho a la salud. Este documento es muy importante porque reconoce que todos los seres humanos tienen los mismos derechos sin importar el país, la religión, incluso el color de piel. Luchas históricas por los derechos humanos. Los derechos humanos no se lograron fácilmente. Muchas personas lucharon durante años para conseguirlos. Por ejemplo, el movimiento liderado por Martin Luther King Jr. luchó contra la discriminación racial en Estados Unidos. También está el caso de Nelson Mandela, quien luchó contra el apartheid en Sudáfrica para lograr igualdad entre las personas. Además, muchas mujeres lucharon por el derecho al voto y la igualdad, lo que permitió que hoy tengan los mismos derechos que los hombres. Estas luchas nos enseñan que los derechos humanos no aparecieron solos, sino que fueron conquistados por personas que buscaban la justicia.
continuación les mostraré un ejemplo sobre los derechos humanos. Hola amigos, yo soy Mario Carreón y los invito a que aprendamos juntos sobre un tema muy interesante, los derechos humanos. El planeta está formado por diferentes culturas, países y personas. Sin embargo, más allá de las diferencias existe un rasgo común fundamental: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por lo tanto, todos tenemos el mismo derecho a gozar y disfrutar de nuestros derechos humanos sin discriminación. Los derechos humanos son un conjunto de normas que sirven para reconocer y proteger la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos nos indican la manera en que los individuos o personas conviven en la sociedad y se relacionan entre sí, unos con otros, al igual que en sus relaciones con las leyes y autoridades de los países y estados, pero a su vez las del estado hacia ellos. Las leyes de los derechos humanos piden y exigen a los gobiernos que se hagan ciertas cosas, pero también impiden hacer otras cosas. Por ejemplo, las personas tienen responsabilidades y obligaciones, así como de hacer valer sus derechos, pero se deben hacer respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o persona tiene el derecho de llevar a cabo algún acto o procedimiento que ponga en vulnerabilidad el derecho de las demás personas. Ahora hablemos de universalidad e inalienabilidad. Los derechos humanos son universales, lo cual significa que se aplica a todas las personas del mundo, y también son inalienables, que significa que son derechos considerados como fundamentales, los cuales no pueden ser legítimamente negados a una persona. Ningún gobierno o autoridad tiene motivos para negarlos, ya que estos forman parte de la esencia de una persona. Los derechos humanos también son indivisibles, lo que significa que están unidos a un mismo principio y jerárquicamente están situados a un mismo nivel. No hay derechos humanos más pequeños o más grandes o más importantes que otros. La relación que existe entre los derechos humanos depende total o parcialmente de que se cumplan otros derechos. Por ejemplo, el derecho a tener atención médica puede depender de que se haga efectivo el derecho a la educación o a la información. Como podrás darte cuenta, todas las personas tienen derecho a disfrutar de sus derechos humanos, sin discriminación de raza, edad, idioma, religión, género, discapacidad o de origen nacional o social. Todas las personas tienen derecho a contribuir, disfrutar y participar libremente en el desarrollo político, social y cultural. Entonces los derechos humanos son normas esenciales en la vida de cualquier persona, pues le brinda garantías ante la justicia, libertad de religión y de vivir en un ambiente sano, de forma igualitaria para vivir saludables y plenos. Es por eso que es importante que conozcas a fondo cuáles son tus derechos, en qué consisten y cómo puedes ejercerlos de una forma libre. Esto es todo por hoy. No olvides comentar. De los derechos humanos. Los derechos humanos son importantes porque protegen nuestra dignidad, derechos, seguridad y protección ante el humano, ante la sociedad y ante todo ser vivo que está en esta tierra, y nos permite vivir en libertad. Gracias a los derechos humanos tenemos educación, libertad de expresión, igualdad y protección ante la ley. Sin estos derechos las personas podrían ser tratadas injustamente, sin protección ni alguna alteración en el sistema. Así que los derechos humanos son tan importantes en este mundo que sin ellos seremos un caos total. Los derechos humanos son normas básicas para que podamos vivir como seres humanos. Sin ellos no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, talento y espiritualidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es la piedra angular en la historia de estos derechos. Fue redactada por representantes de todo el mundo y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Los derechos humanos establecen que las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, ideas políticas y religiosas, origen nacional y posición económica. Las personas tenemos derecho a la vida, la libertad y la seguridad. También tenemos derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a no ser esclavizados, a un juicio justo y a la igualdad ante la ley, a la libertad de circulación, a una nacionalidad, a contraer matrimonio y fundar una familia, a la seguridad social y a la propiedad, a tener un trabajo y un salario igualitario,
así como el derecho al tiempo libre y al descanso, derecho a participar de la política y del gobierno de nuestros países. También a un nivel de vida digno que asegure nuestra salud y bienestar, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Las personas tenemos también derecho a la educación y la cultura. Todas las personas tenemos derechos y deberes que nos hacen personas dignas. A todas las personas, desde nuestro ámbito personal, familiar, comunitario o laboral, nos corresponde construir una sociedad cada vez más libre, justa y solidaria, donde las relaciones sociales se construyan sobre la base del respeto absoluto a los derechos humanos. Por tanto, asumamos el compromiso de respetar, cumplir y promover los derechos humanos para todas las personas por igual.